Hola, hoy vamos a explicar qué son las fracciones equivalentes y vamos a aprender a sumar y restar fracciones. Fracciones equivalentes son aquellas que se escriben con distintos numeradores y denominadores, pero a pesar de aquello representan la misma porción pintada del entero. Veamos un ejemplo. Tenemos acá la fracción 3 cuartos. El entero fue dividido en 4 trozos y se pintaron 3. Si lo comparamos con la fracción 6 octavos, nos damos cuenta que a pesar de que esta fracción se dividió en más trozos, 8 y se pintaron 6, la porción pintada representa la misma, es la misma porción, por lo tanto estas dos fracciones son equivalentes. Veamos otro ejemplo. Tenemos este círculo dividido en 5 trozos y se pintaron 2. Acá se dividió en 10 trozos y se pintaron 4, perdón. Si miramos la porción pintada es la misma, del mismo tamaño. Por lo tanto, la fracción 2 quintos es equivalente a la fracción 4 décimos. Pero ¿cómo buscamos una fracción equivalente? No es necesario estar dibujando siempre. Para eso tenemos dos estrategias, amplificar y simplificar. ¿Qué significa amplificar? Significa que vamos a tener que multiplicar los términos de la fracción por un mismo número. En este caso, 2 cuartos es amplificada por 3. El 2 y el 4 se multiplican por 3 y se convierte en 6 doceavos. Veamos un ejemplo concreto. Tenemos un medio que fue amplificado por 2 y se convirtió en 2 cuartos. Si ustedes se fijan, la porción pintada de ambos enteros es del mismo tamaño. La simplificación, en cambio, consiste en dividir el numerador y el denominador por un número común. En este caso, 24/32 fue simplificada por 8 y se convirtió en 3 cuartos. Veamos un ejemplo. El dibujo muestra que la fracción 4/16 se simplificó por 4 y se convierte en un cuarto. A pesar de haber disminuido los números por 4, la porción pintada de ambos enteros es del mismo tamaño. Lo importante de esto es que tenemos que, para amplificar y simplificar, debemos trabajar con el numerador y el denominador. Cuando ya no podemos seguir simplificando fracciones, en este caso decimos que llegamos a la fracción irreductible. Un cuarto y 3 cuartos no se pueden seguir simplificando en este caso, por lo tanto son irreductibles. Vamos ahora a sumar fracciones. La estrategia para sumar y restar fracciones es siempre la misma. Tenemos el caso con igual denominador. En estos casos, si ustedes pueden ver, solamente se sumó el 2 con el 1, que es 3, y se mantiene el 8. En la resta es exactamente lo mismo. Se mantiene el 8, pero se resta el 5 con el 1 para que quede 4 octavos. En estos casos, entonces, mantenemos el denominador para luego sumar o restar los numeradores. En las fracciones con distinto denominador, tenemos que sacar primero el mínimo común múltiplo entre los denominadores, en este caso entre 3 y 4. El mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Entonces ahora tenemos que amplificar las dos fracciones. La fracción 1/3 la amplificamos por 4 y la fracción 1/4 la amplificamos por 3 para que los denominadores se conviertan en 12. 3 por 4 es 12 y 4 por 3 es 12. Entonces también se amplifica el 1. Nos va a quedar 4 por 1, 4 doceavos y 3 por 1, 3 doceavos. Ahora sumamos 4 más 3 y nos da 7 doceavos. Entonces debemos igualar los denominadores buscando una fracción equivalente y para eso necesitamos recurrir al mínimo común múltiplo. Veamos un ejemplo concreto de suma. Vamos a sumar estas tres fracciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores de la fracción 4, 6 y 9. Para eso usamos la tablita o bien lo podemos calcular con cualquiera de las otras estrategias. El mínimo común múltiplo acá es 36. ¿De qué nos sirve eso? Que el 4, el 6 y el 9 tenemos que amplificarlos para llegar a 36. Entonces la fracción 3 cuartos la vamos a amplificar por 9. ¿Por qué tiene que ser por 9? Porque el 4 al multiplicarlo por 9 se convierte en 36.
pero también tenemos que multiplicar el 3 por 9, entonces queda 27/36. La segunda fracción la amplificamos por 6, por lo mismo, porque el 6 multiplicado por 6 nos va a dar 36 y tenemos que amplificar también el 5, por lo tanto se convierte en 30/36. Y por último, amplificamos la fracción 4 novenos por 4, porque 9 por 4 son 36 y el 4 al multiplicarlo por 4 se convierte en 16. Entonces, la fracción 3 cuartos es equivalente a 27/36. Lo mismo ocurre con 5 sextos con su 30/36. Y lo mismo con esta fracción que está de color verde. Son equivalentes. ¿Qué logramos con esto? Que las fracciones tuvieran el mismo denominador para poder sumar. Entonces ahora debemos sumar solo los numeradores y mantenemos el denominador. La suma de 27, 30 y 16 corresponde a 73 y se mantiene el 36. Luego tenemos que simplificar, pero como en este caso no se puede simplificar, podemos sacar números mixtos, porque esta es una fracción impropia, y al sacar número mixto, dividimos 73/36, alcanza dos veces y sobra una. Por lo tanto, estas tres fracciones, la respuesta es 73/36 y el número mixto es dos enteros, un 36. Nos vemos en una próxima oportunidad.